La luz en gran parte ha construido al ser humano. El mundo es la representación mental de aquello que nuestros sentidos captan. Hace 4 años comencé una investigación sobre la relación de la iluminación urbana y las emociones, tomando en cuenta la psicología de las emociones y los principios teóricos del diseño emocional. El tema de la percepción visual y las emociones ha sido una inquietud personal desde hace tiempo, y mi participación académica en proyectos relacionados con la iluminación me motivó a elegir este tema. Quería saber qué emociones están asociadas a los ambientes lumínicos, si los ambientes lumínicos determinan el tipo de emoción y cómo están relacionados los parámetros lumínicos con las emociones. Un diseño de la iluminación urbana que tome en consideración los aspectos emocionales del observador podría influir significativamente en la valorización de la ciudad para el visitante o en el sentimiento de arraigo y aprecio del propio ciudadano. Durante el proceso de documentación, poco a poco me fui dando cuenta de la importancia de un diseño de la iluminación, de que había siempre en todos esos lugares una respuesta emocional que se veía reflejada en la afluencia de personas, en cómo en ciertos espacios son frecuentemente visitados y cómo otros son muy poco visitados. Hay lugares que nos traen recuerdos y otros a los cuales no quisiéramos ir. La luz nos traslada a otros espacios, a veces imaginarios, espacios construidos de sensaciones y de impresiones, conscientes o inconscientes. Las personas experimentan diferentes emociones en la noche, de expectativas de un lugar. Cada uno tiene una percepción diferente de la noche y del día, de la luz y de la oscuridad. El miedo o la atracción del oscuro, la necesidad de pausas en medio de lo urbano, la necesidad de sombra o de luz, motivan a las respuestas que quisiéramos ver aportadas por la iluminación en la noche. Recorrí muchas calles y diferentes lugares con una cámara fotográfica, con la que iba capturando imágenes de lugares públicos. Esto me permitió reunir un buen número de fotografías con diferentes parámetros lumínicos. Fotografié desde plazas muy iluminadas hasta otros lugares con apenas unas cuantas fuentes de luz. Proyecté estas fotografías en un estudio experimental que llevé a cabo en 3 ciudades de diferentes países: en Barcelona, España, en Perpiñán, Francia y en Guadalajara, México. En total participaron 475 espectadores. Con los resultados pude establecer parámetros lumínicos y relacionarlos con determinadas emociones, y darme cuenta que la percepción por sí sola no implica una emoción, sino que interviene el valor asignado, consciente o inconsciente. Los invito a pasar a sentarse. Por supuesto. Gracias. Asiento, por favor. Ya está la...
A ver, me quiero presentar, mi nombre es Berenice Calvillo y estoy haciendo una investigación sobre la iluminación urbana y las emociones. Entonces su participación es muy importante. Digamos, este es un estudio experimental que lleva varias fases, esta ya es la tercera fase, y aquí se trata de, vamos a proyectar imágenes urbanas y se trata de que ustedes de la manera más espontánea, yo les voy a entregar unas hojas, contesten qué emoción esa imagen les hace sentir, de la manera más espontánea posible, sin pensársela mucho y sobre todo es importante que sea una emoción que sientan. Si no les causa ninguna impresión, no contesten nada. Es totalmente abierto y espontáneo. Yo les entrego estas hojas. Y ahorita les explico cómo está. Gracias. Uno llegó tarde. Adelante. A ver. Ahorita vuelvo a dar la explicación. A ver, tomen una pluma porque van a contestar. Gracias. ¿Es examen? Sí. No se vale copiar. Y bueno, como podrán observar, la primera hoja tiene ya unas emociones, porque son las emociones que ya han concluido de los estudios anteriores. Entonces, actualmente, digamos, se trata de asociar una emoción a la imagen e intentar encontrar, bueno, ese va a ser mi trabajo, intentar encontrar qué parámetros de la luz son los que se relacionan a ciertas emociones. Entonces, digamos, para eso es para lo que necesito su participación. La imagen va a durar poco tiempo, digo, lo suficiente como para que la observen unos segundos y busquen, solamente pueden responder las emociones que tienen en su hoja y también observarán que hay un grado de intensidad. Esto es si les causa, primero eligen la emoción, después si les causa qué intensidad, ¿no? Si la experimentan con una gran intensidad, si más o menos, mucho, poquito, y la pueden hacer en símbolos. Comenzamos. Actualmente el enfoque cognitivo es probablemente el que ha aportado las investigaciones más destacadas en el estudio de las emociones. Las emociones son muy reales y muy intensas, pero proceden de las interpretaciones cognitivas de la realidad externa y no de ella en sí misma. En palabras de Damasio, somos la única especie libre porque podemos construir la realidad. Tomar conciencia del papel de las emociones nos da la oportunidad de subrayar sus efectos positivos y disminuir al mismo tiempo su potencialidad lesiva. Me gustaría preguntarles si sacaron conclusiones de este ejercicio, si realmente se dan cuenta que la iluminación urbana causa emociones o si hay alguna conclusión personal que quieran compartir. A mí sí me remitía mucho a pues tantos recuerdos y justo las sensaciones y las emociones eran muy claras al ver de repente las noches en la ciudad son totalmente vulnerables a la luz que hay. O sea, si estás en un lugar bien iluminado o con naturaleza, con cosas, luego las sensaciones te cambian y te puedes sentir más seguro para desplazarte, para pasar por algún lugar. Y viceversa, hay lugares que no son malos en sí, pero si hay bien poquita luz y no entiendes a primera vista el camino, te da miedo, te provoca, sí. Bueno, yo sentí en la de los churros que tenía muchos colorcitos. Ahí sentí como invitación, como que te invitaba, estaba rico. También me gustó mucho y sentí lo mismo que era un kiosco con varios foquitos que parecían como muy de acuerdo
O sea, como que estaban de una manera simétrica. Ajá. Quizás no eran de colores, pero estaban de una manera simétrica que te invitaba también. Yo sentí como ganas de estar ahí. Pero a mí lo que más me llamó la atención pues fue cuando había color. El color amarillo a mí me gusta mucho para la luz, pero cuando hay colores y así, sí te sientes pues más bonito, ¿no? Te gustaría estar ahí. Las más iluminadas, lo que te decía, donde había más color, donde había más brillo, donde era más claro dónde estabas y cómo era tu entorno, era donde había más gente. Sí. Y también tú como espectador te dan ganas, dices, mira ahí, por ejemplo, hay un montón de mesas, allá hay fiesta, y te dan ganas y te sientes como en confianza. Y las otras eran 2 focos amarillos, que estaba bonito, pero al mismo tiempo no alcanzabas a entender ni a ver el camino, ni si había alguien o no, y pues no, sí hay un rechazo de entrada, ¿no? Se dice que la habilidad de ver no es innata, y aún menos la de percibir. Se desarrolla a partir de una capacidad genética y un proceso de aprendizaje basado en la propia experiencia y en las influencias culturales aprendidas. Contrastamos las experiencias visuales con las experiencias vividas y aprendemos así a dar un significado a los códigos visuales. Interpretamos la experiencia visual conforme a códigos de origen cultural. Hay emociones relativas al origen cultural y otras comunes al ser humano, sin importar su procedencia. Las emociones culturales son las que tienen relación con las expectativas y los valores aprendidos, mientras que las emociones comunes a los ciudadanos son más cercanas a necesidades básicas del ser humano, como la seguridad, el juego, la fascinación y el afecto. Abrimos los ojos y vamos a jugar un... ¿Listos? Sí saben, ¿no? Eso. Bien alto. Sumamos zip, zap, zap. Me llamo Blanca Estela Ruiz. Estudié letras y actualmente soy profesora de la Universidad de Guadalajara. Escribí una tesis de maestría cuyo tema principal fue el humor lingüístico, y allí concluí que el humor es mucho más que ese chiste que resulta de un afortunado e hilarante juego de palabras. Que el humor se macera en el cerebro antes de que pase por los nervios y que no necesariamente hace reír. Seguí investigando sobre el misterio de la risa, el humor y otro acto en donde también el ingenio y la reflexión tienen cabida: el juego. Descubrí entonces que la risa es